Quan vaig veure l'Abrazo, vaig sentir una cosa que no havia sentit mai. No podia limitar-me a mirar-lo i prou. Volia reviure'l. I així on entra Catxetellac. Els vaig contar la meva idea de reproduir el quadre de l'Abrazo en un mur del Cabanyal. Elles entenen perfectament la importància de portar-lo al carrer, sobretot en un barri com el Cabanyal, amb tanta història, tanta vida y tan de conflicto. El Cabanyal es un símbolo de resistencia cívica, ¿no? Entonces, Pablo, nos estabas contando que aquí nació el cuadro del Abrazo. En el colectivo, pues a todo el mundo le pareció estupendo. Además es que era un pedazo de cuadro. Detrás está el Abrazo de Genovés y los ametrallan. Uno de los cuadros que se puede considerar como el más importante en la historia de la transición española estuvo desaparecido pues, durante casi 30 años. Y tú ves que ese barrio primero dejaron degradarse y luego estuvo a punto de ser arrasado para que pasaran como los carros de combate de un desfile militar. Y dices, madre mía, ¿no? Tornem a estar un poco donde digan, bueno, estos están allá, al costado de la mar. Ha habido gente que ha pretendido arrancar la página de la historia. Nosotros queremos que la página se pase después de leerse. Bueno, y si este cuadro es tan importante que hemos venido desde Japón a tal, ¿por qué lo tienen en el almacén? Y Juan decía, eso ya... Siempre borrar, Ya tiene forma, ¿eh? Sí, ya se pueden pero ya se intuir empieza a las intuir, personas. se va viendo. Em pregunta què pensaria Juan Genovés d'esta idea, si li agradaria o li semblaria una mica boja. Però això és l'art, no? Un poc de botxeria, de risc. I jo estic disposada a córrer-lo.